Carl Gustav Jung y el lado oscuro del alma, explorando la sombra. Introducción. La idea de que dentro de nosotros habita una oscuridad temible es difícil de aceptar. Carl Gustav Jung advirtió que todo el mundo lleva una sombra, y cuanto menos se encarna en la vida consciente del individuo, más negra y densa es. Es decir, todos poseemos un lado oscuro reprimido que, si permanece ignorado, crece en poder e influencia negativa. Jung incluso llegó a afirmar que esa sombra contiene un dinamismo positivamente demoníaco capaz de convertirnos en algo monstruoso cuando se desata sin control. La propuesta revolucionaria de Jung fue que, en lugar de negarla o proyectarla en otros, debemos hacer consciente esa oscuridad. Uno no se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, escribió. Solo enfrentando nuestros aspectos más negados podemos transformarlos. En este video nos embarcaremos en un viaje profundo por la vida, las ideas y las contradicciones de Carl Gustav Jung para comprender su concepción de la sombra. Veremos cómo su amistad y ruptura con Freud marcaron su camino teórico, analizaremos su proceso de individuación, su inclinación por el misticismo y el simbolismo. Y debatiremos las críticas más agudas que se le han hecho desde el psicoanálisis, la filosofía, la religión y la ciencia. Prepárate para adentrarte en los rincones más oscuros del alma humana de la mano de Jung. Silueta de Bustos, bienvenido a nuestro canal. Si disfrutas explorando la psicología profunda y la filosofía de la mente, suscríbete ahora y activa la campanita. Pulgar hacia arriba, no olvides dejar un like si este tema te intriga, y comparte el video con quienes busquen entendimiento interior. ¿Te atreverías a mirar tu propia sombra? Déjanos tus impresiones en los comentarios. Comencemos este fascinante viaje al inconsciente. Capítulo 1. Los orígenes de Jung y la semilla de la sombra. Carl Gustav Jung nació en 1875 en Suiza, en el seno de una familia profundamente religiosa. Su padre era pastor protestante, pero también marcada por lo misterioso. Desde niño, Jung fue solitario e introvertido, inclinándose más hacia su mundo interior que al juego con otros niños. De hecho, creía percibir en él mismo dos personalidades, una era el escolar suizo típico de finales del siglo XIX, y la otra un hombre del siglo XVIII, serio y autoritario. Esta sensación de tener una identidad dividida, una máscara externa y un yo más antiguo y profundo, fue uno de sus primeros vislumbres de lo que más tarde llamaría la persona, la fachada consciente, y la sombra. Lo que se esconde detrás. También desde pequeño mostró decepción ante la fe rutinaria de su padre clérigo, intuyendo que tras la religión formal había una experiencia espiritual más viva que él ansiaba descubrir. Algunas experiencias tempranas de Jung dejaron una impresión imborrable en su psiquis. Por ejemplo, de niño realizó en secreto un pequeño ritual personal, talló una figurilla humana en el extremo de un lápiz, la guardó junto con una piedra pintada en un estuche escondido en el ático. Y ocasionalmente volvía a dejarle mensajes escritos en un idioma inventado. Ese extraño juego le producía una profunda paz interior. Años después, Jung reconoció sorprendentes similitudes entre su ritual infantil y las prácticas totémicas de culturas indígenas que él desconocía por completo de niño. Comprendió que su mente había creado espontáneamente un símbolo, la figurilla, y un ritual para canalizar tensiones internas, del mismo modo que pueblos distantes crean sus símbolos espirituales. Estas observaciones sembraron en Jung la idea de que existen arquetipos simbólicos universales en el inconsciente, compartidos por la humanidad más allá del conocimiento personal. Otro incidente significativo ocurrió cuando Jung tenía 12 años. Tras sufrir una humillación en la escuela, desarrolló una curiosa enfermedad psicosomática, comenzó a desmayarse cada vez que iba al colegio o estudiaba. Pasó 6 meses sin asistir a clases, con ataques súbitos de desmayo que preocupaban a su familia, llegaron a sospechar epilepsia. Un día escuchó a su padre expresar angustia por cómo Jung podría ganarse la vida en el futuro si seguía así. Esa revelación sacudió al muchacho, decidió retomar sus estudios con determinación, y con gran esfuerzo logró dominar los desmayos. Más adelante reflexionó que fue entonces cuando aprendí lo que es una neurosis. Jung comprendió que sus desmayos habían sido producidos por su propia mente como escape ante un conflicto, en este caso, la presión escolar y familiar, y que al afrontarlo conscientemente pudo superarlos. Esta vivencia personal enseñó a Jung el poder del inconsciente para generar síntomas físicos, una lección que aplicaría en su carrera clínica al explorar las raíces ocultas de las patologías. Desde la adolescencia, Jung se interesó por la filosofía, la literatura y las religiones comparadas.
Inicialmente pensó en estudiar arqueología o incluso seguir los pasos de su padre como ministro religioso, pero las limitaciones económicas y su propia búsqueda intelectual lo llevaron a la medicina psiquiátrica. Descubrió que la psiquiatría le permitía combinar sus dos pasiones, lo biológico y lo espiritual, tal como comentó años después. Ingresó a la Universidad de Basilea en 1895 para formarse como médico, decidido a explorar científicamente el alma humana. Las influencias de su niñez, su imaginación ritual, sus sueños simbólicos y la experiencia del síntoma neurótico serían las guías invisibles que orientarían la innovadora perspectiva que Jung desarrollaría para comprender la psique. La semilla de la sombra, ese lado oscuro y desconocido del yo, ya había echado raíces en el joven Carl, preparándolo para las revelaciones y desafíos que vendrían. Capítulo 2. Jung y Freud, encuentro, alianza y ruptura dramática. En 1907, Carl Jung conoció a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, en Viena. Fue un encuentro legendario. Ambos médicos conversaron sin pausa durante 13 horas seguidas, tan fascinados el uno con el otro que el tiempo pareció desvanecerse. Freud, que hasta entonces se había rodeado principalmente de discípulos vieneses, vio en aquel brillante psiquiatra suizo de 31 años a un posible heredero para su movimiento. Lo aclamó como su hijo y sucesor, el Josué para mi Moisés, llegó a llamarlo en una carta y se alegró de encontrar por fin a alguien que comprendía íntimamente sus revolucionarias ideas. A pesar de la diferencia de 19 años entre ambos, surgió una intensa amistad intelectual. Viajaron juntos a Estados Unidos en 1909 para presentar el psicoanálisis en la Universidad de Clark, analizaron los sueños el uno del otro y mantuvieron una abundante correspondencia. Freud incluso propuso que se trataran mutuamente como padre e hijo, una sugerencia peculiar, más viniendo del autor del Complejo de Edipo, que ambos notaron como incómoda aquella dinámica paternal-filial. Unida a sus personalidades fuertes, hacía presagiar tensiones futuras, pero en esos años prevaleció la camaradería entusiasta. Sin embargo, tras casi 7 años de colaboración, diferencias profundas entre Freud y Jung salieron a la luz y fueron erosionando su relación. El punto central de discordia fue la distinta concepción que tenían del inconsciente. Freud veía el inconsciente principalmente como un depósito de deseos sexuales reprimidos desde la infancia. Jung, en cambio, consideraba esa visión demasiado reduccionista. Para Jung, la energía psíquica, libido, no se limitaba a la sexualidad, sino que abarcaba la búsqueda de significado, la espiritualidad y la creatividad, entre otras manifestaciones. Por ejemplo, discrepaba con Freud en que el lazo de un niño con su madre se explicara solo por deseos incestuosos. Jung creía que provenía del amor y la dependencia natural, anticipándose a lo que décadas después sería la teoría del apego. Asimismo, Freud recelaba del creciente interés de Jung por temas como la religión, la mitología y lo paranormal, que éste empezaba a interpretar como expresiones de un inconsciente colectivo más amplio que el meramente personal. Para Freud, tales incursiones en lo místico eran un desvío peligroso, llegó a calificar lo oculto como una marea negra de lodo que amenazaba con inundar el terreno científico. Mientras que Jung estaba convencido de que esos fenómenos podían arrojar luz sobre la psique humana. Las fricciones teóricas se mezclaron con roces personales. Freud ejercía una figura de autoridad casi patriarcal, mientras que Jung valoraba cada vez más su independencia de criterio. Un episodio curioso ilustró sus diferencias. En una reunión, Jung preguntó a Freud qué opinaba sobre la parapsicología. Freud, escéptico acérrimo, desestimó el tema rotundamente. En ese instante, según relata Jung, un fuerte chasquido resonó en la biblioteca, un mueble había crujido de pronto, haciendo saltar a ambos de la silla. Jung declaró triunfante: ahí tienes, un ejemplo de fenómeno paranormal, lo que llamó exteriorización catalítica, a lo que Freud replicó: tonterías. Entonces Jung predijo que ocurriría otro chasquido inmediato, y efectivamente, el estruendo se repitió. Freud quedó atónito y algo alterado. Aquel incidente, medio broma medio misterio, evidenció la brecha entre la mente abierta, para algunos, demasiado abierta, de Jung ante lo inexplicable, y la postura rigurosa y escéptica de Freud. También se presentaron tensiones por asuntos delicados. Jung había desarrollado una relación emocional cercana con una expaciente, Sabina Spielrein, lo que Freud consideró poco profesional y trató de mediar, añadiendo estrés a su vínculo. Todo esto minaba la confianza entre maestro y discípulo. Finalmente, en 1913 la situación llegó a un punto crítico. Freud no toleró más las desviaciones doctrinales de Jung y decidió terminar la amistad de forma abrupta. Le envió una carta de ruptura que dolió profundamente a Jung.
En ella, Freud acusó a Jung de actuar de forma errática a la vez que proclamaba su propia normalidad, insinuando que Jung padecía una falta de autocrítica sobre su enfermedad. Propongo que abandonemos por completo nuestras relaciones personales, sentenció fríamente Freud. Jung quedó devastado. El resto es silencio, escribió en su diario tras recibir la misiva. Habían pasado de una intensa alianza intelectual a un quiebre total. La ruptura Jung-Freud se convirtió en uno de los cismas más famosos en la historia de la psicología. Freud, herido, llegó a calificar a Jung de místico y arrogante ante sus colegas. Y los freudianos ortodoxos marginaron a Jung y a quienes lo seguían. Décadas después, el resentimiento perduraba. Un biógrafo cuenta que cierto psicoanalista freudiano todavía se refería casualmente a Jung como un mujeriego y un nazi. En conversaciones coloquiales, muestra de las etiquetas despectivas que le colgaron sus detractores tras la separación. Pese a todo, Jung siempre manifestó respeto por la genialidad de Freud, escribió un elogioso obituario suyo en 1939. Reconociendo que el vienés había descubierto aspectos sombríos del alma humana tan importantes como los revelados por Nietzsche. Pero Jung no podía seguir subordinando su personalidad en grados 2, ese yo profundo e inquisitivo, a la ortodoxia freudiana. La ruptura, dolorosa en lo humano, liberó a Jung para seguir su propio camino y adentrarse aún más en las tinieblas y luces del inconsciente, una travesía en solitario que marcaría el resto de su vida y obra. Capítulo 3. La noche oscura de Jung, crisis, visiones y renacimiento. Tras separarse de Freud, Jung atravesó un periodo de intensa confusión interna. Tenía 38 años, había renunciado a la presidencia de la Asociación Psicoanalítica Internacional y, de pronto, perdió a su mentor y a muchos colegas. Entró entonces en lo que él mismo llamó su confrontación con el inconsciente. En lugar de distraerse o huir de su malestar, Jung decidió adentrarse deliberadamente en sus propias profundidades psíquicas. Desde 1913 hasta 1917 aproximadamente, vivió una suerte de noche oscura del alma, experimentó espontáneamente visiones vívidas, fantasías y sueños inquietantes que anotó con todo detalle. Practicaba diariamente ejercicios de imaginación activa, dejándose sumergir en imágenes internas a veces abrumadoras. Jung documentó estas experiencias en diarios y cuadernos con texto e ilustraciones que más tarde conformarían su enigmático libro rojo, publicado muchas décadas después. En esas páginas Jung entabló diálogos con figuras arquetípicas de su inconsciente, como un sabio anciano alado al que llamó Filemón, y viajó simbólicamente al inframundo de su psique. Sentía que bordeaba la locura, pero se impuso la disciplina de ser a la vez observador y partícipe de sus fantasías, actuándolas en la imaginación para entender su mensaje. De este modo, lo que pudo ser un colapso psicótico se transformó en un excepcional experimento de autoexploración psicológica. Me ocurrió algo y me entregué a ello, explicaría más tarde, fue un viaje interior que pocos pueden comprender y menos aún atreverse a emprender. Jung se enfrentó cara a cara con sus demonios internos, sus miedos, furias, tentaciones y tristezas, permitiendo que se expresaran en imágenes en vez de reprimirlos. Un sueño especialmente estremecedor ejemplificó este proceso. Jung relata que soñó con un salvaje de piel morena que lo acompañaba a matar a Siegfried, el héroe mítico germánico. Al cometer esta violenta acción onírica, Jung sintió terror, repulsión, culpa, compasión y una inmensa tristeza, toda una cascada de emociones al confrontar el mal dentro de sí. Comprendió que Siegfried representaba su persona heroica, su ideal de sí mismo, al que era necesario asesinar simbólicamente para dejar aflorar facetas más auténticas, encarnadas por el salvaje oscuro, su sombra. Fue una horrenda confrontación con mi sombra, escribió. Pero tras el miedo inicial, llegó la humildad. Jung aceptó que en él habitaban impulsos primitivos y destructivos, y que reconocerlos era mejor que negarlos. Este tipo de sueños y visiones, aterradores pero reveladores, le permitieron asimilar su propia sombra, liberando con ello una enorme energía psíquica antes bloqueada por la represión. Jung emergió de esos años de retiro interior transformado. Había atravesado su infierno personal y, cual alquimista de la psique, destilado de la oscura nigredo, fase negra, una nueva comprensión de sí mismo y del ser humano. En 1916, en plena vorágine visionaria, escribió clandestinamente 7 sermones a los muertos, un enigmático texto de estilo gnóstico que condensaba los hallazgos espirituales de sus diálogos internos. Poco a poco, su equilibrio psicológico se restableció. Integró muchos contenidos inconscientes a su conciencia, lo que le otorgó una sensación de renovación y plenitud difícil de describir. Su creatividad teórica se disparó,
para 1921 había elaborado su teoría de los tipos psicológicos, introversión/extraversión y las funciones de la personalidad, publicada ese año. Y esbozado las ideas centrales de su propia escuela, la psicología analítica. Jung aprendió en carne propia que quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Tras su inmersión en la oscuridad, volvió a la vida pública con una sabiduría ganada a pulso. En 1922, compró un terreno apartado en Bollingen, a orillas del lago de Zúrich, y con sus propias manos construyó una torre de piedra donde pasar temporadas de soledad, pescando, tallando inscripciones en rocas y dejando que el silencio hablara. Esa torre se convirtió en su refugio espiritual y en un símbolo de su propio self, sí mismo, la totalidad integrada de su psique. Había salido de su noche oscura con la convicción de que enfrentarse a la sombra era una tarea imprescindible para alcanzar la totalidad y la paz interior. La oscuridad enfrentada le reveló una luz más auténtica. A partir de entonces, Jung dedicaría su vida a ayudar a otros a emprender ese mismo camino hacia sí mismos. Capítulo 4. La sombra, el lado oscuro de la personalidad. Jung desarrolló el concepto de la sombra para referirse a aquello que una persona no desea ser. En el modelo junguiano, la psique de cada individuo tiene un aspecto consciente que mostramos al mundo, la persona, la máscara social de rasgos aceptados y un reverso inconsciente que contiene todo lo que negamos, reprimimos o ignoramos de nosotros mismos, la sombra. La sombra es esa personalidad oculta, reprimida, en gran parte inferior y cargada de culpa, cuyo alcance retrocede hacia el reino de nuestros ancestros animales, escribió Jung. Incluye tendencias moralmente condenables, agresividad, lujuria, pereza, envidia, etc., que preferimos no admitir, pero no se limita al mal. Paradójicamente, la sombra también puede contener cualidades positivas latentes que nuestra conciencia ha desalojado. Por ejemplo, una persona educada para ser siempre buena y sumisa podría relegar a su sombra virtudes como la asertividad o el amor propio, viéndolas equivocadamente como defectos. Jung señalaba que en la sombra no solo hay tendencias moralmente reprobables, sino también una serie de buenas cualidades, como instintos normales, reacciones apropiadas, percepciones realistas, impulsos creativos, etc., que no han sido integrados en la personalidad consciente. ¿Por qué aspectos valiosos quedarían relegados a la sombra? Porque a lo largo del desarrollo aprendemos que conductas, deseos o emociones son socialmente aceptables y cuáles no. Incorporamos ideales, ser amable, ser fuerte, ser masculino/femenina de cierto modo, etc., y todo lo que contradiga esos ideales tiende a suprimirse de la conciencia. La educación, la cultura y la familia moldean la sombra desde la infancia, lo que nuestros cuidadores desaprueban en nosotros, rabia, vulnerabilidad, sensualidad, ambición, etc., suele ser empujado al sótano psíquico. Así, la persona, el yo público, se construye a costa de engordar la sombra con todos los elementos oscuros o inaceptables. Pero oscuro no significa necesariamente malo, simplemente es desconocido. De hecho, para una persona de baja autoestima pueden terminar en la sombra talentos, deseos y aspectos luminosos que no se atreve a manifestar abiertamente. La sombra, entonces, es el lado desconocido de nuestra personalidad, lo que ni nosotros mismos sabemos, o queremos saber, que somos. El problema surge cuando ignoramos por completo nuestra sombra. Según Jung, el fracaso en reconocer, admitir y lidiar con la sombra suele ser la raíz de los problemas entre individuos y dentro de grupos y organizaciones. Todo aquello que no reconocemos en nosotros mismos tiende a proyectarse afuera. ¿Cómo actúa esto? Muy sencillo, vemos en otras personas justo lo que negamos en nuestro interior. Por ejemplo, alguien que lleva reprimida su agresividad quizá perciba a los demás como excesivamente agresivos y se indigne moralmente contra ellos, sin darse cuenta de que ese impulso también vive en su propia psique. Jung observó que la sombra, al ser instintiva e irracional, es proclive a la proyección psicológica, mediante la cual una inferioridad personal percibida se reconoce como un defecto moral en otra persona. Es decir, atribuimos a otros nuestros defectos u oscuridades, manteniendo la ilusión de estar libres de pecado mientras castigamos esas fallas afuera. Las proyecciones de la sombra distorsionan nuestras relaciones y nuestra visión de la realidad, levantando un velo de ilusión entre el ego y el mundo real. Cuando muchas personas proyectan su sombra colectivamente, los resultados pueden ser terribles: chivos expiatorios, odio entre grupos, racismos, guerras. Jung, testigo de 2 guerras mundiales, creía que la incapacidad de los individuos para enfrentar su propia maldad alimentaba los conflictos bélicos.
Una sociedad que desconoce su sombra, que niega sus injusticias, odios o impulsos de poder, es más propensa a volcarlos violentamente contra un otro. Por eso, Jung afirmaba que reconocer la sombra es esencial para la salud tanto individual como colectiva. Hacernos conscientes de la sombra nos vuelve más íntegros, completos y realistas, reduciendo la necesidad de proyectar maldad en el exterior. ¿Cómo podemos detectar nuestra sombra? Jung sugirió prestar atención a las reacciones exageradas que tenemos hacia otros. Aquello que nos molesta sobremanera, que juzgamos con dureza o nos provoca repulsión desproporcionada en los demás, suele ser un espejo de algo propio no resuelto. También nuestros lapsus, sueños y fantasías nos dan pistas de la sombra. El trabajo terapéutico junguiano se centra en ayudar a las personas a retirar esas proyecciones, es decir, a reconocer que esas emociones o cualidades pertenecen a uno mismo. Si una inferioridad es consciente, siempre existe la oportunidad de corregirla. Pero si se reprime y aísla de la conciencia, nunca se corrige. Escribió Jung. Integrar la sombra requiere valentía y humildad para verse con honestidad, pero ofrece una recompensa enorme, la liberación de la energía psíquica atrapada en todo eso que negábamos ser. Individuos que enfrentan su propia sombra recuperan potencia vital. Por ejemplo, alguien que acepta su ira contenida aprende a usar su fuerza para cambiar lo que le hace daño, en lugar de deprimirse. Volverse consciente de la sombra le confiere color y relieve a la personalidad, decía Jung, la hace más auténtica, más viva. En última instancia, el encuentro con la sombra es el primer paso del proceso de individuación, el camino hacia convertirse en un ser humano completo. Capítulo 5. Individuación, el viaje hacia uno mismo. Jung llamó individuación al proceso de realizar la propia personalidad íntegra, de llegar a ser quien uno realmente es en contraposición a quien cree o aparenta ser. A diferencia de Sigmund Freud, que veía la terapia principalmente como un medio para aliviar síntomas y adaptar al individuo a la norma social, Jung concebía la psicoterapia, y la vida misma, como una travesía de crecimiento interior cuyo fin es la plenitud. La individuación implica integrar progresivamente los contenidos inconscientes, como la sombra, en la conciencia, unificando los fragmentos dispersos de la psique en un todo armonioso. No se trata de alcanzar la perfección, uno nunca elimina por completo sus defectos, sino de lograr una totalidad equilibrada, llegar a ser un individuo completo, un hombre entero, en palabras del propio Jung. Es un ideal regulador que guió toda su obra. El camino de la individuación es largo y singular para cada persona, pero Jung delineó sus hitos generales. Primero, la confrontación con la sombra personal, reconocer nuestros aspectos reprimidos y reintegrarlos. Más adelante en el viaje, suele presentarse el encuentro con las facetas internas femeninas o masculinas, a las que Jung denominó anima, la imagen femenina en el hombre, y animus, la imagen masculina en la mujer. Son arquetipos que representan las cualidades del sexo opuesto dentro de la psique, por ejemplo, la sensibilidad y la receptividad en el hombre, o la asertividad y el logos en la mujer. Y que también deben reconciliarse para no proyectarlos fuera, por eso a veces idealizamos personas del sexo opuesto, es nuestra anima/animus no reconocida. Finalmente, en la culminación de la individuación, el individuo llega a vislumbrar el sí mismo, self, el arquetipo central que simboliza la totalidad integrada de la psique, la unión de consciente e inconsciente. El sí mismo suele expresarse en símbolos de plenitud y orden. Jung descubrió que tanto él como sus pacientes espontáneamente dibujaban mandalas, figuras circulares, en fases avanzadas de sus procesos terapéuticos. Señal de que la psique estaba autorregulándose hacia la armonía. El mandala, presente en múltiples tradiciones espirituales, se convirtió para Jung en el emblema visual de la individuación, representando al sí mismo, el centro unificador del alma. Desde un punto de vista psicológico, la individuación conlleva que la persona deje de identificarse solo con su máscara social, persona, o con los roles dictados desde fuera, y empiece a atender la voz de su propio sí mismo interior. Supone aceptar tanto las luces como las sombras propias, trascendiendo dicotomías unilaterales, por ejemplo, reconocer que uno puede ser bueno y malo, fuerte y débil, razonable y loco, todo a la vez en distintas medidas. Este proceso suele intensificarse en la mitad de la vida. Jung observó que muchas personas alrededor de los 35 a 40 años, él mismo tenía 38 durante su crisis, experimentan un vacío o pérdida de sentido una vez cumplidos los objetivos sociales convencionales. Es entonces cuando el alma reclama atención, es el llamado a la individuación, a dejar de vivir hacia afuera para comenzar el viaje hacia adentro.
Por eso Jung afirmó que la orientación religiosa es intrínseca a la psique humana, usando religiosa en el sentido literal de religare, de reconectar con lo profundo de uno mismo. Atender ese aspecto espiritual de la vida era, según él, esencial no solo para el bienestar psicológico, sino para crecer hacia la totalidad, que es a lo que Jung se refería con individuación. En términos filosófico-espirituales, la individuación junguiana se parece a un camino iniciático, hay que descender a las sombras, noche oscura del alma, enfrentarse a dragones internos y emerger con un tesoro de sabiduría. Jung veía paralelos entre este proceso psicológico y los mitos del héroe que emprende una aventura, muere simbólicamente y renace transformado. No es coincidencia que su teoría de los arquetipos tenga un arquetipo central, el héroe, que suele representar al ego en su odisea hacia el sí mismo, enfrentando a la sombra, el dragón, el enemigo. Y buscando la unión con el sí mismo, representado muchas veces como el anciano sabio o el niño divino en los mitos. Jung, a diferencia de Freud, no veía los símbolos de las religiones y mitologías como meras ilusiones, sino como expresiones genuinas del inconsciente colectivo sobre el desarrollo humano. Por eso integró abundantemente esas referencias en su psicología. Para él, individuación era un término moderno para lo que las tradiciones espirituales han llamado iluminación, redención o realización del ser. Pero despojado de connotaciones sobrenaturales y entendido en el plano de la experiencia humana. Importante es señalar que individuación no equivale a individualismo egoísta. Al contrario, alguien individuado reconoce su conexión con la humanidad entera, a través del inconsciente colectivo, y suele desarrollar un sentido ético profundo. Quien ha lidiado con su sombra tiende a ser más comprensivo con los demás. Asimismo, la individuación no implica aislarse, sino diferenciarse sin perder la relación con el mundo. Jung valoraba la comunidad, pero defendía que la mejor contribución que podemos hacer a ella es realizarnos plenamente como individuos conscientes. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?, podría preguntarse en términos bíblicos. Para Jung, la individuación era rescatar esa alma perdida en la vorágine social. En suma, es un proceso de autorrealización que dura toda la vida. Nunca se completa del todo, siempre hay nuevos aspectos inconscientes que integrar, pero avanzar en él trae integridad, significado y una sensación de estar en camino hacia la propia esencia. Jung elevó este ideal a piedra angular de su psicología, convirtiendo la terapia en mucho más que curar síntomas, en un verdadero viaje heroico hacia la verdad interior de cada ser humano. Capítulo 6. Inconsciente, símbolos y misticismo, Jung más allá de la ciencia. La exploración de Jung del lado oscuro del alma lo llevó a territorios que muchos científicos de su época consideraban heréticos. A diferencia de Freud, que se apoyó sobre todo en la biología y la fisiología para fundamentar sus teorías, Jung buscó comprensiones del psiquismo humano en la antropología, el arte, la religión comparada, la alquimia medieval y la filosofía oriental. Tenía una mente enciclopédica y transversal. Estudió a fondo el cristianismo, el hinduismo, el budismo, el gnosticismo, el taoísmo y otras tradiciones espirituales, convencido de que lo espiritual constituye la raíz misma de la vida psíquica. Pensaba que para entender al ser humano en totalidad era imprescindible comprender sus productos culturales, mitos, rituales, sueños, obras de arte. Pues allí el inconsciente colectivo había ido depositando sus símbolos por milenios. Jung se sumergió en textos antiguos, desde los evangelios gnósticos y tratados de alquimia, hasta el primer Qing chino y el Zohar de la Cábala. Halló sorprendentes conexiones entre símbolos de distintas eras y lugares, lo que reforzó su noción de que existen arquetipos universales estructurando el inconsciente de la humanidad. La Torre de Bollingen, retiro que Jung construyó junto al lago de Zúrich, donde pasaba temporadas en soledad reflexionando y creando. Allí llevó una vida simple, como un ermitaño moderno, tallando inscripciones en piedra y plasmando mandalas en su diario. Este santuario personal refleja la inclinación de Jung a conectar con el inconsciente en un entorno alejado de la civilización. Jung no solo estudió el misticismo, sino que lo vivenció en primera persona. A medida que envejecía, se fue desapegando de los rigores de la vida académica para emprender una vida más contemplativa. En la Torre de Bollingen, en la imagen, su casa refugio sin electricidad ni comodidades urbanas, Jung se dedicaba a la introspección, a escuchar su inconsciente sin distracciones mundanas. Talló en el muro de la torre inscripciones en latín y griego, una de las cuales rezaba, invocado o no invocado, Dios estará presente, reflejando su convicción de que lo luminoso, lo divino, habita en la psique humana.
De hecho, Jung describía el inconsciente profundo como luminoso, es decir, dotado de una cualidad espiritual autónoma que a menudo se manifiesta en símbolos religiosos. Defendió que la experiencia de lo luminoso, sentir asombro, pequeñez y conexión con algo mayor que uno, es una necesidad humana tan real como la hambre o el sexo. Y que muchas neurosis modernas se debían a la carencia de esa dimensión espiritual en la vida de la gente. Por ello, integró enfoques espirituales en su terapia, recomendando a algunos pacientes practicar técnicas como la meditación yoga o recurrir al primero Ching para explorar el diálogo con el inconsciente. Con las debidas precauciones, pues advertía que un occidental debía primero entender su propia psique antes de abrazar disciplinas orientales a ciegas. Jung veía sus métodos psicológicos, como la imaginación activa o la interpretación de sueños, como equivalentes modernos de los ejercicios espirituales de antaño. Caminos para propiciar ese diálogo con el alma que las religiones ofrecían en forma de oraciones, mandalas o rituales. Desde el punto de vista simbólico, Jung propuso que la psique habla en imágenes. Nuestros sueños nocturnos, fantasías e incluso síntomas son a menudo mensajes simbólicos del inconsciente. Por eso, dedicar esfuerzo a interpretar símbolos, en lugar de descartarlos como tonterías, era, para Jung, fundamental. Él mismo pasó años descifrando los enigmáticos símbolos de la alquimia, convencido de que los antiguos alquimistas, al tratar de transmutar metales, proyectaban en esa tarea química su propio proceso psíquico de individuación. Su obra Psicología y Alquimia 1944 muestra paralelismos entre los sueños de sus pacientes modernos y las imágenes alquímicas medievales, así como con motivos mitológicos universales. Por ejemplo, descubrió que en sueños de personas contemporáneas aparecían símbolos análogos al rey y la reina alquímicos, al dragón guardián, a la muerte y resurrección del héroe, etc. Estos hallazgos lo llevaron a afirmar que todos compartimos un sustrato psíquico colectivo donde yacen los arquetipos, y que las religiones y mitos de todas las culturas son como sueños milenarios de la humanidad. Intentos de la psique por expresarse y evolucionar. Desde esta perspectiva, Cristo, Buda, Quetzalcóatl o cualquier figura divina pueden entenderse psicológicamente como símbolos del sí mismo emergiendo, el arquetipo del Dios interior. Jung sabía que esta lectura podía disgustar a devotos literalistas, pero sostenía que darle realidad psíquica a Dios no era negarlo, sino reconocer su presencia viva en la experiencia humana. Por supuesto, la inmersión de Jung en el misticismo y lo paranormal le ganó no pocos detractores en la comunidad científica, más adelante abordaremos sus críticas. Pero Jung se sentía obligado a no descartar esos fenómenos solo por prejuicio. Incluso exploró la sincronicidad, término con el que denominó a las coincidencias significativas que carecen de explicación causal. En 1930 vivió un célebre episodio en consulta, una paciente muy racional le relataba un sueño con un escarabajo dorado, en ese instante, algo golpeó la ventana. Jung la abrió y entró volando un escarabajo dorado, una especie exótica de escarabajo, justo delante de ambos. La probabilidad física era mínima, Jung se lo mostró a la paciente diciendo, «He aquí su escarabajo». Esta experiencia imposible destrabó el estancamiento terapéutico que tenía. Jung elaboró la hipótesis de que quizá la psique y el mundo material podían sincrónicamente reflejarse sin mediación física, como si existiera una conexión acausal. Publicó junto al físico Wolfgang Pauli, Premio Nobel, un ensayo sobre la sincronicidad en 1952. Aunque muchos científicos tildaron la idea de pseudocientífica, y las propias pruebas estadísticas de Jung no fueron concluyentes. Este concepto ha permeado la cultura popular como expresión de nada es coincidencia. Para Jung, más allá de su mecanismo desconocido, las sincronicidades ilustraban su noción de unus mundus, la unidad subyacente de psique y materia. En resumen, Jung trascendió las fronteras tradicionales de la psicología. Incursionó en mitos, arte, alquimia, filosofía oriental y fenómenos anómalos, armando un vasto mosaico para iluminar la psique humana. Creía que reducir la mente a meros impulsos biológicos era mutilar nuestra comprensión. Su enfoque fue holístico y profundo, integrando lo racional con lo intuitivo, la ciencia con la espiritualidad. Esto hizo de Jung una figura atípica, para algunos, un visionario que unió saberes, para otros, un místico extraviado. Él mismo sostenía que solo el todo le interesaba, no la mente divorciada del alma, ni el individuo aislado de la cultura, ni la razón sin la imaginación. Gracias a esta actitud integradora, Jung pudo brindar interpretaciones novedosas de los símbolos religiosos, considerándolos realidades psíquicas y no meras supersticiones.
Por ejemplo, para Jung Dios no muere en la era moderna, simplemente se vuelve interior, manifestándose en las experiencias luminosas de la psiquis. Este atrevimiento le acarreó críticas, lo acusaron de gnóstico y panteísta, pero también le ganó admiradores que vieron en su psicología una vía para reconciliar la espiritualidad con la psicoterapia. Jung revalorizó prácticas ancestrales, como dibujar mandalas, consultar oráculos o analizar sueños, bajo una nueva luz psicológica, dándoles cabida en el tratamiento de las almas modernas desorientadas. Su meta no era fomentar lo esotérico por sí mismo, sino ensanchar la visión de la psicología, del consultorio clínico al cosmos simbólico. A fin de cuentas, Jung consideraba que la psique humana es simbólica y espiritual por naturaleza, y cualquier intento de entenderla debía honrar esa realidad. Aunque ello implicara salirse del estrecho camino de la ciencia oficial de su época. Capítulo 7. Encuentro con la sombra, propósito psicológico, filosófico y espiritual. ¿Por qué insistió Jung tanto en que encontremos nuestra sombra? Detrás de esa invitación había objetivos múltiples. En el plano psicológico, Jung veía el enfrentamiento con la propia sombra como un paso indispensable para la sanación y la madurez. Una persona que reconoce sus defectos y aspectos negados deja de ser controlada por ellos. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, reza un aforismo atribuido a Jung. Integrar la sombra conduce a la autoaceptación genuina, uno ya no se cree únicamente bueno o luminoso, sino que se asume humano completo, con zonas grises. Esto curiosamente aligera la carga moral y permite un cambio real. Al aceptar mi envidia, por ejemplo, puedo trabajar en mi propio crecimiento en lugar de dedicarme a criticar a los demás envidiosamente. Jung observó que cuando la energía psíquica atrapada en la sombra se libera, la persona se vuelve más espontánea, creativa y empática. En terapia, vio casos en que depresiones crónicas mejoraban en cuanto el paciente lograba contactar y expresar una rabia reprimida en su sombra. En definitiva, el propósito psicológico de hacer consciente la oscuridad es lograr la integridad psíquica y evitar que la sombra sabotee nuestras vidas desde las sombras, valga la redundancia. Es un proceso difícil, la sombra puede provocarnos vergüenza y miedo, pero la alternativa es peor, vivir dominados por complejos inconscientes que repetimos sin entender. En el plano filosófico y moral, el encuentro con la sombra aborda el eterno problema del mal. Jung se apartó de posturas ingenuamente optimistas sobre la naturaleza humana. No hay duda de que el hombre, en conjunto, es menos bueno de lo que imagina o quiere ser, afirmó. Nuestra sombra contiene ese potencial de maldad. Jung criticó tanto a la religión oficial, que a veces proyecta el mal en un diablo externo, como a la modernidad racionalista, que niega la existencia del mal creyendo que la educación lo erradica. Para Jung, ambas actitudes, proyección o negación, eran trampas peligrosas. Él abogaba por una conciencia moral más honesta y humilde, reconocer mi propia capacidad para lo demoníaco antes de condenar la ajena. Esta filosofía tiene una resonancia ética poderosa, en lugar de dividir el mundo en buenos y malos, siendo yo/diagonal nosotros siempre los buenos, cada individuo debe asumir su sombra maligna. Si muchos lo hicieran, habría menos necesidad de enemigos externos a quienes odiar. Jung vivió la Primera Guerra Mundial y anticipó la Segunda en terribles visiones premonitorias. En 1913, soñó Europa inundada de sangre. Estas experiencias lo convencieron de que la sombra colectiva, los resentimientos, prejuicios y miedos no reconocidos de naciones enteras, puede desatar catástrofes cuando se proyecta en chivos expiatorios. Por eso, su proyecto iba más allá de la psicoterapia individual, tenía un fin cultural y filosófico de prevención del mal colectivo. Si cada persona enfrenta su propia sombra, la sociedad en conjunto proyectará menos maldad afuera. Jung llegó a decir que el cambio del mundo empieza por cambiarse a uno mismo, pues el mal en el mundo es la suma de las sombras individuales no confrontadas. En este sentido, su enfoque entronca con tradiciones sapienciales antiguas, como la frase de Jesús, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio? Jung ofreció un método psicológico para aplicar esa sabiduría, analizar nuestros juicios y reacciones para descubrir la viga de nuestra sombra. En el plano espiritual, Jung veía el encuentro con la sombra como parte de un proceso de redención interior. Influido por textos gnósticos y alquímicos, concebía la individuación como la coniunctio oppositorum, la unión de los opuestos dentro del alma. La sombra representa los opuestos rechazados por la persona, lo irracional, lo inmoral, lo caótico, lo femenino en el hombre o masculino en la mujer, etc. Integrarla equivale a una especie de reconciliación interna que tiene un matiz sagrado.
Jung sostenía que en la psique hay una tendencia natural a la totalidad, el arquetipo del sí mismo, que muchas veces se manifiesta mediante símbolos religiosos. En términos religiosos, integrar la sombra es como hacer las paces con el demonio interno para reintegrarlo en la luz divina del self. De hecho, Jung interpretó críticamente la teología cristiana tradicional por dividir radicalmente a Dios, sumo bien, del diablo, sumo mal, y ubicar todo el mal fuera de Dios. En su ensayo Respuesta a Job 1952, argumentó, en tono audaz y polémico, que la imagen de Dios también tenía una sombra. Y que la tarea espiritual del ser humano era corregir a la divinidad asumiendo conscientemente el bien y el mal. Esta idea le valió duras críticas religiosas, pero muestra hasta qué punto Jung consideraba necesario integrar la sombra para lograr una totalidad psíquica que incluyera lo divino y lo diabólico. En su visión, el ser humano individuado reconcilia en sí mismo cielo e infierno, convirtiéndose en un hombre completo. En términos psicológicos, esto significa lograr una personalidad donde las fuerzas contrarias, instintos vs ideales, consciente vs inconsciente, están en relativo equilibrio y cooperación, en lugar de en guerra civil interna. Así, los objetivos de Jung al invitar al encuentro con la sombra eran a la vez terapéuticos, éticos y espirituales. Buscaba que las personas sanaran sus neurosis, que muchas veces no son sino gritos de la sombra pidiendo ser atendida, que se volvieran más auténticas y responsables moralmente, y que hallaran un sentido de totalidad y conexión trascendente en su vida. No es poca cosa. De hecho, a Jung se le ha criticado por asumir quizás un estándar de desarrollo muy elevado y espiritualizado para todos los pacientes. No todos están interesados en emprender ese viaje heroico del alma. Sin embargo, su intención nunca fue dogmática, más bien ofreció un mapa simbólico para quienes sienten ese llamado interior. Jung mismo admitía que enfrentarse a la sombra resulta inquietante y difícil, implica atravesar sentimientos de vergüenza, culpa o miedo. Pero insistía en que, a la larga, es preferible ver la verdad, por dolorosa que sea, que persistir en una ilusión cómoda. Solo al reconocer nuestros límites y oscuridades podemos aspirar a alguna virtud sólida, de lo contrario, vivimos una moralidad prestada, inconsciente de su propio reverso. La iluminación no consiste en imaginar figuras de luz, sino en hacer consciente la oscuridad, repetía. Esa frase condensa su objetivo, una iluminación interior que no escapa de la sombra, sino que la incluye, transformándola. En última instancia, Jung confiaba en que en lo más hondo de la sombra habita la redención. Esta idea, casi alquímica, sostiene que integrando lo peor de nosotros descubrimos también lo mejor, porque dejamos de dividirnos y usamos toda nuestra energía para vivir con sentido. Jung lo formuló bellamente, no se puede llegar a la conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Sus objetivos, por tanto, apuntaban a que cada individuo emprendiera ese viaje de autoconocimiento, no solo por su bien personal sino como aporte a la humanidad. La sombra era el dragón que guardaba la perla, el self, y que cada quien debía enfrentar para rescatar su esencia. En palabras del propio Jung, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con las tinieblas de otras personas. Capítulo 8. Luces y sombras de Jung, contradicciones y polémicas. A lo largo de su vida y tras su muerte, la figura de Carl Jung no ha estado exenta de controversias. Así como él exploró la sombra en cada individuo, muchos críticos han señalado las sombras en el pensamiento y la vida de Jung. Para comprender al personaje en su totalidad, debemos reconocer sus contradicciones y momentos más polémicos. Ciencia vs misticismo, Jung se presentó como un científico empirista del psiquismo, pero sus teorías incorporaron nociones espirituales y esotéricas que incomodaron al establishment académico. Sigmund Freud llegó a llamarlo despectivamente místico y un snob cuando rompieron relaciones. Efectivamente, Jung se adentró en terrenos no verificables, inconsciente colectivo, sincronicidad, arquetipos universales, que para muchos colegas carecían de rigor científico. El filósofo de la ciencia Karl Popper, por ejemplo, consideró que las teorías de Jung no eran falsables, no podían ponerse a prueba, y por ende no científicas. Incluso dentro del mismo junguismo, el psicólogo Erich Neumann reconoció que Jung a rato se dejaba llevar por su imaginación más que por los datos. Esta dualidad entre ciencia y mística es una de las mayores sombras del legado de Jung. ¿Era un visionario audaz o un pseudocientífico? Su colega y crítico Ernest G. Schachtel comentó que Jung extendió tanto las fronteras de la psicología que cruzó al reino de la metafísica.
Por otro lado, defensores de Jung argumentan que muchas de sus intuiciones han encontrado eco posteriormente. Por ejemplo, Jung decía hace 100 años que el inconsciente humano no se reducía a pulsiones sexuales reprimidas. Hoy, ciencias como la neuropsicología y la evolución cultural reconocen que gran parte de nuestra mente opera con imágenes, emociones y patrones heredados no estrictamente sexuales. Además, Jung realizó aportes experimentales innegables en su juventud, como el test de asociación de palabras para detectar complejos emocionales, un precursor de técnicas actuales de psicología experimental. Sus seguidores sostienen que, si bien Jung navegó más allá de la ciencia convencional, lo hizo porque el objeto de estudio, la psique, así lo exigía. Dicen que fue un científico de lo inefable. Esta tensión entre ciencia y misticismo en Jung sigue siendo materia de debate. Culto de personalidad y acusaciones de sectarismo. Tras la ruptura con Freud, Jung atrajo a su alrededor un grupo devoto de alumnos y pacientes que veían en él a un guía casi espiritual. Se ha acusado a Jung de propiciar, voluntaria o involuntariamente, un cierto culto a su personalidad. El historiador Richard Knoll, en sus polémicos libros de Jung Cult, El culto de Jung, 1994, y El Cristo Arioso 1997, argumentó que Jung deliberadamente construyó un movimiento de tintes cuasi religiosos, encarnando él mismo la figura de un profeta pagano. Knoll incluso comparó los rituales y símbolos de la psicología analítica, como el mandala, los mitos alquímicos, con una suerte de nueva religión gnóstica para un mundo secular. Estas tesis causaron gran controversia. Muchos en la comunidad junguiana las rechazaron enérgicamente. El estudioso Sonu Chamdasani replicó que algunos seguidores de Jung intentaron convertir la psicología analítica en un culto cuasi religioso. Pero no el propio Jung. De hecho, Jung desconfiaba de ser idealizado. En una ocasión dijo: "Soy Carl Jung, no junguiano", para desalentar la formación de una secta doctrinaria en torno a él. Sin embargo, es cierto que durante décadas la institución junguiana fue hermética y dominada por sus primeros discípulos muy leales, lo que dio la impresión de sectarismo. Jung tenía un carisma imponente y esto, sumado a lo seductor de sus ideas, llevó a que algunas personas lo siguieran casi con fe ciega. Las críticas de Knoll, si bien consideradas exageradas por su animosidad evidente, sacaron a la luz esta zona gris. La psicología de Jung, en su intento por abarcar lo espiritual, estuvo en riesgo de convertirse ella misma en una especie de credo. Los analistas junguianos contemporáneos han tomado distancia de este peligro, pluralizando y actualizando las teorías. Relación con el nazismo y acusaciones de antisemitismo. Esta es, quizá, la controversia más grave que pesa sobre Jung. Durante la Alemania de los años 1930, Jung ocupó la presidencia de la Sociedad Médica General de Psicoterapia, un organismo que incluía a miembros en países bajo el régimen nazi. En 1933, al asumir, Jung escribió un editorial donde diferenciaba la psicología judía de la psicología aria, afirmando que la mente ario-germánica tenía una inclinación diferente a la semita. Esas declaraciones, aunque contenían también críticas al espíritu germano bárbaro, fueron interpretadas como racistas. Los nazis aprovecharon esa distinción para promover la expulsión de psicoterapeutas judíos, y durante algunos años Jung fue visto por colegas como alineado con los nazis. Tras la guerra, se le reprochó no haber condenado abiertamente al nazismo en su momento. ¿Fue Jung pro-nazi? La evidencia histórica muestra un panorama complejo. Por un lado, sí hizo afirmaciones de carácter marcadamente antisemita entre 1933 y 1936, que empañaron su reputación. También aceptó dirigir la revista de la Sociedad Psicoterapéutica Alemana tras la expulsión de su anterior director judío, lo que muchos interpretaron como colaboración. Por otro lado, documentos revelados después indican que Jung secretamente ayudó a colegas judíos. Se sabe que trabajó para mantener una estructura internacional de psicoterapia que incluyera a miembros judíos fuera de Alemania. Asimismo, Jung colaboró con el OSS, Servicio de Inteligencia estadounidense. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue el agente secreto 488 de Allen Dulles, proporcionando análisis psicológicos del liderazgo nazi para los aliados. Según Dulles, probablemente nunca se sepa cuánto contribuyó el Dr. Jung a la causa aliada. Además, tras la guerra, el renombrado rabino Leo Baeck, superviviente de un campo de concentración, confrontó a Jung sobre su rol. Jung admitió errores y Baeck quedó satisfecho, llegando ambos a reconciliarse plenamente. En 1945, Baeck defendió públicamente a Jung, y con el tiempo las acusaciones de pronazi fueron decayendo.
Hoy se considera que Jung no era antisemita convencido, de hecho tuvo muchos colaboradores judíos y pacientes a quienes estimaba, como Erich Neumann, pero sí fue imprudente y ambiguo en esos años oscuros. Tal vez su error fue cierto orgullo nacionalista suizo-germánico y una ingenuidad política al pensar que podía mediar con los nazis a través de su sociedad psicológica. Sus propias sombras personales, como un posible sentimiento de superioridad cultural, pudieron aflorar en esos escritos de 1933. Aún así, sus acciones posteriores ayudan a rescatar su reputación. Esta polémica nos muestra a un Jung falible, inmerso en las tensiones de su época, que cargó con el estigma de la sospecha durante años. La mayoría de historiadores actuales concuerdan en que Jung no fue nazi ni simpatizante genuino, pero critican que no denunciara con firmeza al régimen cuando debió hacerlo. Él mismo reconoció más tarde que ese periodo fue paradójico y problemático en su vida. Vida personal y ética profesional. En el terreno privado, Jung también tuvo sus claroscuros. Estuvo casado con Emma Jung toda su vida, pero mantuvo relaciones extramatrimoniales notorias, en especial con Toni Wolff, quien fue su alumna, amante y más tarde una respetada analista junguiana. Su esposa Emma, en una mentalidad abierta inusual para la época, toleró e incluso aceptó a Toni como parte del círculo familiar / intelectual. Toni acabó siendo vicepresidenta de la Sociedad Analítica. No obstante, desde la ética profesional actual, la conducta de Jung con algunas pacientes plantea reparos. Su relación en 1908 a 1910 con Sabina Spielrein, iniciada cuando ella era su paciente de 18 años y él su terapeuta de 30, cruzó los límites éticos. Aunque Sabina luego se convirtió en una colega valiosa, fue psicóloga y posible inspiradora de ideas tanto de Jung como de Freud, la situación hoy se consideraría inaceptable por el desequilibrio de poder. En aquel tiempo estos asuntos eran más difusos, pero igual generaron escándalo. Freud medió entre Jung y Sabina cuando la correspondencia íntima salió a la luz, lo cual tensó la relación entre los tres. Asimismo, el rol de las mujeres en la teoría jungiana ha sido cuestionado. Jung propuso los arquetipos de anima y animus, visión binaria de lo femenino y masculino psíquico, que, según críticas posteriores, reproduce estereotipos de género de su época. Algunos señalan que Jung idealizaba a la mujer ánima como musa espiritual pero a la vez la relegaba a ser complemento del varón, reflejando cierta perspectiva patriarcal. La psicóloga feminista Naomi Goldenberg opinó que las ideas de Jung sobre arquetipos femeninos podían dañar a las mujeres al encasillarlas en figuras trascendentes en lugar de verlas en su realidad, instando a abandonar ese aspecto de su teoría. Sin embargo, es justo destacar que varias mujeres fueron protagonistas en el desarrollo del jungianismo, además de Emma Jung y Toni Wolff, analistas como Marie-Louise von Franz, Barbara Hanna o Aniela Jaffe contribuyeron enormemente a la obra de Jung. Von Franz, en particular, trabajó hombro a hombro con Jung por décadas y continuó su legado tras su muerte. Jung las consideraba colaboradoras intelectuales plenas, algo poco común en un mundo académico dominado por hombres. Esta dualidad, un hombre adelantado en valorar la psicología femenina, pero a la vez hijo de su tiempo con ideas hoy discutibles sobre el rol de la mujer, es otra faceta de sus contradicciones. Ego, autoridad y sombra del terapeuta. Algunos colegas criticaron la sombra de Jung como terapeuta. Señalan que Jung, tras separarse de Freud, se volvió algo autosuficiente intelectualmente, sin someterse él mismo a análisis con nadie más, fue autoanalizado en su confronto con el inconsciente. Esto, dicen, pudo dejar puntos ciegos en su psique sin trabajar. Por ejemplo, el analista Adolf Guggenbull-Craig advirtió del peligro del arquetipo del curador herido no reconocido, cuando un terapeuta se cree completamente sanador y ve al paciente como el herido. Puede proyectar su sombra no resuelta en el paciente. Jung ciertamente era consciente de su propia sombra, vaya si la exploró, pero algunos achacan que se rodeó de discípulos en su mayoría deferentes, por lo que no recibió confrontación crítica suficiente. Andrew Samuels, un analista moderno, sugiere que la organización junguiana inicial rayó en la veneración a Jung, lo que quizás alimentó cierta vanidad en él. Por ejemplo, Jung a veces interpretaba sueños de sus pacientes donde él mismo aparecía como figura guía, validando esas visiones, lo cual es discutible, pues podía fomentar dependencia. Con todo, Jung también tuvo la grandeza de admitir sus errores en distintos momentos y de recalcar, no me imiten. Encuentren ustedes sus propios métodos. Invitaba a no tomar su palabra como dogma, cosa poco común en fundadores de escuelas psicológicas. Esta humildad intelectual contrasta con la acusación de culto jungiano, mostrando que Jung, como humano, tenía momentos de lucidez autocrítica y otros quizás de ego ciego.
Una dialéctica inevitable en alguien de su notoriedad. En síntesis, Carl Jung no estuvo libre de contradicciones ni de errores. Su pensamiento vasto contiene vericuetos confusos, cambios de postura y afirmaciones discutibles. Su vida personal combinó atrevimiento y convencionalismo, amor libre y familia tradicional, compasión y cierta frialdad analítica. Estas sombras en Jung han sido examinadas tanto por detractores feroces como por seguidores reflexivos. Lo importante es reconocer que Jung fue un hombre insertado en su contexto histórico, con las limitaciones de visiones decimonónicas sobre raza, sexo y cultura, a la vez que un innovador que por momentos trascendió ese contexto. Las polémicas señaladas nos muestran a un Jung humano, falible, que no siempre vivió a la altura de sus ideales. ¿Quién podría? Esto, lejos de invalidar su obra, la hace más real, pues nos recuerda que incluso el sabio tiene su sombra. Jung nos dejó herramientas precisamente para examinar esas incongruencias sin hipocresía. Como dijo su discípulo von Franz, Jung sufrió mucho por sus propias sombras, pero supo hacer algo creativo con ese sufrimiento. Nos toca a nosotros juzgarlo con la misma honestidad con que él se juzgaba a sí mismo. Capítulo 9. Jung frente a sus críticos, el debate continúa. Las ideas de Jung han suscitado defensores apasionados y críticos implacables. A continuación, presentamos un resumen de las principales críticas dirigidas a Jung desde diversos campos, junto con los argumentos en defensa que suelen esgrimirse. Crítica desde el psicoanálisis ortodoxo. Freud y seguidores acusaron a Jung de desertar de la ciencia por inclinarse a la religión y al misticismo. Freud en persona lo tildó de visionario poco riguroso, y figuras como Ernest Jones y Karl Abraham orquestaron reseñas muy negativas de sus escritos tras la ruptura para el freudismo. Jung cometió herejía al apartarse de la primacía de la libido sexual y añadir conceptos metafísicos, como el inconsciente colectivo. Defensa. Jungianos replican que Jung no abandonó la base científica sino que la amplió. Señalan que en ciertos aspectos Jung se adelantó a su tiempo, por ejemplo, anticipó teorías de la psicología del apego al afirmar que el vínculo madre-hijo no era sexual sino afectivo. Teoría confirmada luego por Bowlby. Además, rescatan que Jung siempre valoró la observación clínica, sus conceptos de complejo, introversión/extraversión, etc., nacieron de ver pacientes reales. Aunque sus ideas tenían un vuelo más especulativo que las de Freud, muchas han encontrado validación indirecta con los años. Por ejemplo, hoy la noción de un inconsciente no solo personal sino también evolutivo, estructuras mentales heredadas, es considerada plausible en neurociencia evolutiva. En cuanto a rigor, defensores señalan que Jung realizó uno de los primeros estudios experimentales de psicología profunda, el test de asociación de palabras, demostrando empíricamente la existencia de complejos emocionales. Asimismo, en las últimas décadas se han llevado a cabo investigaciones sobre la eficacia de la terapia junguiana, mostrando mejorías significativas en pacientes, comparables a otros enfoques. Esto sugiere que las teorías de Jung, aunque diferentes, funcionan en la práctica clínica. Como anécdota a favor, se cita que Freud mismo escribió tras conocer a Jung: sus investigaciones, las de Jung, me han proporcionado retroalimentación invaluable, reconociendo los aportes originales del joven suizo a la causa psicoanalítica. Crítica de falta de rigor científico. Psicología académica. Muchos psicólogos experimentales han tachado las nociones junguianas de vagas e imposibles de medir. Conceptos como arquetipo o sincronicidad son difíciles de probar en laboratorio, por ello, se relegó a Jung al terreno de lo literario más que al empírico. Defensa. Los simpatizantes argumentan que Jung trabajaba en el ámbito clínico y fenomenológico, donde la comprensión cualitativa prima sobre la cuantitativa. Aún así, destacan que ciertas ideas de Jung sí han sido operacionalizadas. Por ejemplo, su teoría de los tipos psicológicos dio pie al desarrollo del indicador MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, un test muy difundido sobre personalidad. Aunque la comunidad científica discute su fiabilidad, su origen es la tipología junguiana. Además, los avances en psicología profunda son difíciles de encajar en el método experimental tradicional. Jung prefería el método comparativo, estudiaba símbolos en pacientes y culturas, encontrando patrones comunes. Esto se asemeja más a la antropología que a la psicología experimental, pero no carece de validez por ello. En las últimas décadas ha habido esfuerzos por validar empíricamente aspectos junguianos, por ejemplo, estudios de resonancia magnética que muestran activación arquetípica del cerebro ante ciertos símbolos universales, o análisis estadísticos de resultados terapéuticos.
Un metaanálisis de 2013 señaló que la psicoterapia junguiana produce mejoras significativas en síntomas y calidad de vida, con efectos estables incluso años después de terminada. Esto sugiere que, más allá de debates teóricos, la praxis inspirada en Jung ayuda a la gente, lo que le concede un tipo de validación ecológica. En suma, los defensores aceptan que Jung no es científico al estilo duro, pero cuestionan si la ciencia positivista es el único camino para la verdad en psicología. Crítica filosófica, racionalistas y escépticos filósofos como Martin Buber acusaron a Jung de extralimitarse al terreno de la teología sin legitimidad. Buber afirmó que Jung había convertido a Dios en un arquetipo psicológico, deificando místicamente los instintos en lugar de consagrarlos en la fe, calificándolo de manifestación moderna de la gnosis, herejía. Otros filósofos han dicho que los arquetipos de Jung son reminiscencias de las ideas platónicas y carecen de coherencia ontológica. Defensa: los jungianos responden que Jung dejó claro que hablaba como psicólogo, no como teólogo. Cuando Buber lo criticó por meterse en teología, Jung replicó que él describía la imagen de Dios en el alma humana, sin pronunciarse sobre la existencia metafísica de Dios. Lo que importa en terapia es que Dios actúa como una realidad psíquica, crea efectos reales en la mente, exista o no independientemente, argumentó. Esta postura pragmática defiende que Jung trabajaba con experiencias subjetivas, lo luminoso, lo espiritual, sin pretender probar dogmas. En cuanto a la noción de arquetipos, se puede reencuadrar en términos más actuales. Muchos la entienden no como ideas eternas, sino como patrones neuropsicológicos innatos moldeados por la evolución. Esto es defendible. Así como tenemos instintos básicos heredados, podríamos tener predisposiciones a ciertas imágenes, madre, héroe, sombra, etc., que surgen una y otra vez en culturas separadas. Investigaciones en psicología evolutiva y antropología de las religiones han dado cierto apoyo a esta noción de universales simbólicos. Por tanto, la comunidad junguiana contemporánea dialoga con la filosofía y las ciencias cognitivas para reinterpretar los arquetipos de forma menos mágica. Lejos de dogmatismo, muchos junguianos aceptan las críticas y adaptan los conceptos a marcos más comprobables, por ejemplo, viendo arquetipos como matrices de información en el cerebro. Esto muestra que las ideas de Jung pueden traducirse al lenguaje filosófico moderno y seguir siendo útiles. Crítica ética y de culto, como la de Richard Knoll, se ha caricaturizado a Jung como un gurú que fundó un culto neopagano, engañando al mundo secular con lenguaje científico. Knoll insinuó incluso paralelismos entre Jung y líderes carismáticos, llegando a llamarlo el Cristo ario en su libro, aludiendo a que algunos junguianos lo veneraban casi religiosamente. Defensa: esta visión ha sido en gran medida refutada por historiadores. Elizabeth Roudinesco, destacada historiadora del psicoanálisis, criticó a Knoll señalando que su odio hacia Jung disminuía la credibilidad de sus argumentos. Si bien es cierto que en vida de Jung hubo un aura de devoción a su alrededor, la comunidad junguiana nunca se constituyó como secta organizada con fines mesiánicos. Tras Jung, sus estudiantes diversificaron las ideas. Por ejemplo, James Hillman fundó la psicología arquetipal con enfoque más artístico, desacralizando a Jung. Además, Jung públicamente rechazó ser visto como profeta. Respecto a la acusación de prácticas esotéricas, como sesiones espiritistas en su juventud o interés en astrología, se responde que Jung exploró esas áreas críticamente, para entender la psicología detrás. No por adoctrinamiento. La Fundación Jung en Zúrich publicó tras su muerte muchos de sus escritos privados, como el Libro Rojo en 2009, demostrando transparencia y permitiendo un escrutinio histórico amplio. Todo ello contrarresta la idea de un culto secreto. En la actualidad, analistas formados en la escuela de Jung mantienen un código ético riguroso. La figura de Jung es objeto de estudio académico serio en numerosas universidades, no una figura oculta de culto. Crítica desde la religión organizada. Algunos teólogos, especialmente cristianos conservadores, vieron a Jung con sospecha. Le reprocharon su simpatía por creencias orientales y paganas, su reinterpretación heterodoxa de la figura de Cristo. Para Jung, Cristo era un arquetipo del self, y su obra Respuesta a Job que sugiere la imperfección de Dios. Ciertos sectores religiosos lo acusaron de promover una especie de autodivinización del individuo, colocar al self en lugar de Dios. Defensa: por otra parte, hubo líderes religiosos que encontraron gran valor en Jung. Varios sacerdotes y pastores incorporaron la psicología junguiana en la pastoral y el acompañamiento espiritual. Jung mantuvo diálogos profundos con clérigos, por ejemplo, con el dominico Víctor Witte, aunque terminaron discrepando sobre el mal.
Sus ideas sobre la necesidad de integrar la sombra resonaron en teólogos existenciales y en corrientes de teología de la liberación de la psique. De hecho, algunos defienden que Jung ofreció un puente entre religión y ciencia, dio un lenguaje psicológico para hablar de la experiencia de lo sagrado sin entrar en dogmas. Muchos creyentes encontraron en Jung una manera de conciliar su fe con la psicología moderna, viéndolo casi como un continuador de la tradición mística universal. Así que el veredicto religioso no fue unánime. Conclusión. Carl Gustav Jung, con sus luces y sombras, nos dejó un legado intelectual y humano de enorme riqueza. Su invitación a explorar el lado oscuro del alma sigue siendo provocadora y vigente. Jung nos enseña que la verdadera iluminación no consiste en evitar la oscuridad, sino en atravesarla. Solo enfrentando nuestros miedos, impulsos negados y contradicciones podemos transformarlos en fuente de conocimiento y compasión. No podemos cambiar nada hasta que no lo aceptamos, decía. En un mundo donde es tentador proyectar la culpa siempre en el otro, la psicología de la sombra de Jung nos urge a mirar primero dentro de nosotros mismos. La obra de Jung es tan amplia como polémica. Hemos visto cómo desarrolló conceptos revolucionarios, la sombra, los arquetipos, la sincronicidad, la individuación y cómo estos se entrelazan con su biografía, con sus virtudes y flaquezas. Jung tendió puentes entre la psicología, el arte, la filosofía y la espiritualidad, abriendo caminos nuevos para comprender la psique. Sus teorías han sido criticadas, matizadas y también corroboradas parcialmente con el tiempo. Hoy, a más de 60 años de su muerte, Jung sigue dialogando con nosotros, en la terapia, donde muchos pacientes encuentran sentido a sus síntomas mediante sus ideas, en la cultura. ¿Cuántas películas y novelas hablan del viaje del héroe o del alter ego oscuro inspirados en Jung, e incluso en debates científicos sobre la conciencia? Al final, quizás el mayor aporte de Jung sea recordarnos la importancia de la integridad del alma. En tiempos de cambio e incertidumbre, su mensaje es esperanzador. Dentro de cada individuo hay un núcleo creativo y unificador, el Self, que puede guiarnos. Pero para hallarlo debemos primero reconocer y reintegrar las partes perdidas de nosotros mismos. Es un viaje desafiante, sí, un camino que conduce a uno a través de peligrosas corrientes, como él dijo refiriéndose a la individuación, pero profundamente enriquecedor. Jung comparó la psique a la naturaleza, tiene aspectos luminosos y también bosques oscuros, y ambos forman el mismo ecosistema. No sirve negar la noche, hay que aprender a navegarla. ¿Qué nos queda de todo esto? Tal vez la invitación a la valentía psicológica. Atrevernos a indagar en nuestra propia sombra, en terapia, en la reflexión personal, en el arte, para encontrar allí no solo demonios, sino también tesoros ocultos, potencialidades, creatividad y fuerza vital que esperan ser liberadas. Jung creía que al asumir nuestra sombra nos volvemos más auténticos y humanos, y también más comprensivos con las sombras ajenas. En última instancia, integrar la sombra es un acto de amor propio y de responsabilidad ética con el mundo. Llegamos así al final de este viaje por la psicología jungiana de la sombra. Esperamos que te haya inspirado a reflexionar sobre ti mismo y la condición humana. Jung afirmó, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Quizás sea momento de empezar a aceptar esa parte negada para transformarnos. Gracias por acompañarnos en este profundo recorrido. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo con otras personas que busquen entenderse mejor. ¿Tú qué piensas de la sombra y de las ideas de Jung? Déjanos tu comentario, nos encantará leerte y conversar. Y recuerda, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Nota, pronto continuaremos explorando el universo de Jung en un próximo video dedicado exclusivamente a los arquetipos jungianos, esas figuras ancestrales como el héroe, el sabio, el trickster y muchos más que habitan en nuestro inconsciente colectivo. No te lo pierdas, se viene fascinante. Gracias nuevamente por tu tiempo. Te invitamos a seguir indagando en tu propia psique, a fin de cuentas, quien mira hacia adentro, despierta. Hasta el próximo video.